Hola, hoy viajamos para aprender de Coyoacán, uno de los barrios más renombrados y pintorescos de la Ciudad de México. Vamos a descubrir sus sitios emblemáticos, sus historias, los datos más curiosos y la increíble belleza de este lugar que debes conocer sí o sí en la capital mexicana. El nombre Coyoacán proviene de la castellanización de la palabra náhuatl Coyohuacan, que significa lugar de los que tienen coyotes, o en otra interpretación, solo lugar de coyotes, que podría deberse a la veneración del dios Tezcatlipoca que tenía el poder de transformarse en este animal. Esto lo podemos ver representado en su famosa fuente de los coyotes, que rinde homenaje al nombre de esta población. Coyoacán destaca por su abundancia de piedra volcánica, la cual tuvo su origen en la erupción del volcán Xitle siglos atrás. Al caminar por sus calles, notamos que este fue el material utilizado para construir en muchas edificaciones de la zona en los diversos periodos históricos. Remonta su historia a la época prehispánica, cuando fue habitada por grupos provenientes de Chalco que luego fueron conquistados por los tepanecas de Azcapotzalco durante el gobierno de Tezotzómoc, quien delegó el poder de la zona a Maxtla, su hijo. Ya en el siglo XV, con la triple alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, los tepanecas y a su vez Coyohuacan fueron sometidos por esta alianza y este pueblo pasó a ser su tributario. Ya que este lugar tenía una gran abundancia de agua, Ahuizotl, Tlatoani Mexica, que entre otras cosas se inauguró el Huey Teocalli o Templo Mayor, mandó construir un acueducto desde aquí hasta Tenochtitlan. El gobernante de Coyoacán, Tzutzumatzin, le aconsejó, pero sin negarse, que no lo hiciera, pues la ciudad se inundaría. Este lo tomó como ofensa y lo mandó matar. Se dice que al inaugurar el acueducto en 1500, la ciudad se inundó, y Ahuizotl, al intentar huir, se golpeó la cabeza, lo que derivó en su muerte 2 años después. Fray Diego Durán, sin embargo, atribuye su muerte a una enfermedad contraída en una campaña en el Soconusco. Con la llegada de los españoles y tras la caída de Tenochtitlan en 1521, Hernán Cortés estableció su cuartel general aquí, viviendo un tiempo, mientras se recogían los escombros y se daba forma a la nueva ciudad que sería la capital de la Nueva España. Aquí Cortés fundó el primer ayuntamiento del Valle de México y en 1529 Coyoacán es declarado cabecera del Marquesado del Valle de Oaxaca, título nobiliario otorgado al conquistador. Se creía que aquí, donde es el antiguo palacio del ayuntamiento, había vivido Hernán Cortés. Inclusive popularmente este edificio era conocido como la Casa de Cortés. Al parecer esto no fue así. También se decía que aquí le quemaron los pies al Tlatoani Cuauhtémoc para que revelara dónde se encontraban los tesoros, pero hasta ahora no hay evidencia de esto. Lo anterior no le resta importancia a este lugar, pues ha sido la sede del poder local. El edificio actual es una construcción del siglo XVIII. Fue sede del gobierno municipal cuando Coyoacán pertenecía al Estado de México y continuó como sede del gobierno cuando se incorpora a lo que hoy es la Ciudad de México. Aquí se encuentra la Biblioteca Pública Ignacio Ramírez. Hernán Cortés y su aliado, el cacique Juan de Guzmán Ixtolinque, donan terrenos a las órdenes religiosas, primero a los franciscanos y posteriormente a los dominicos, quienes inician la construcción de un convento para la evangelización de la zona, que fue dedicado a San Juan Bautista. En un inicio, ambas órdenes compartían tareas evangelizadoras aquí en Coyoacán. Es por ello que en lo que fueron los 2 arcos de medio punto de la entrada del gran atrio, vemos labrados en estilo plateresco símbolos de ambas órdenes religiosas, donde se nota su manufactura indígena. La parroquia de San Juan Bautista es una de las más antiguas conservadas en la Ciudad de México, sobre lo que fue un calmécac o escuela para los nobles en la época prehispánica. Tiene una portada estilo renacentista con la siguiente frase plasmada en latín: "No hay nada más aquí que la casa de Dios y la puerta del cielo", y la fecha 1582, además del monograma de la Virgen María, el de Jesús, el Agnus Dei y el escudo de la Orden de Santo Domingo.
A la izquierda está su única torre, que data probablemente del siglo XVIII. En 1753, los dominicos abandonan Coyoacán. A un costado de la iglesia está su claustro de 2 niveles. Tiene arcos de medio punto, está ornamentado con una variedad de plantas y una fuente al centro. En sus costados tiene algunos nichos y simbología franciscana. Desde el siglo XVI a la fecha, el edificio original y su entorno han ido cambiando bastante. A inicios del siglo XIX, la iglesia fue reedificada y remodelada, y más tarde tuvo otra remodelación en la primera mitad del siglo XX, pues después de la Revolución, la iglesia prácticamente estaba en ruinas. Estas restauraciones cambiaron su aspecto interior original, pasando de ser de 3 naves a solo una. En 1933 se comienza con su decoración de pilares y altares recubriéndolos con láminas de oro. Los pasillos y la bóveda se decoraron con pinturas que hacen alusión a la orden franciscana. En 1918 se dividió el atrio para dar paso al tranvía y a los automóviles. De un lado de esta división está lo que hoy es el Jardín Centenario, cuyo nombre hace honor a los 100 años de independencia de España. Aquí encontramos la representativa fuente del escultor Gabriel Ponzanelli. Y al costado de la parroquia está la Plaza Hidalgo. En esta se encuentra el característico kiosco que fue una donación del presidente Porfirio Díaz en el año de 1900, como parte de los festejos del centenario de independencia mexicana. También hay una escultura de Miguel Hidalgo colocada aquí en 1980, fue hecha por Luis Arias. Ambos espacios son lugares aptos para toda la familia, donde los niños juegan, la gente pasea entre sus pasillos y los novios disfrutan del día. Ofrecen un espacio verde para un descanso dentro de tu recorrido. A sus alrededores hay una gran diversidad de locales donde puedes comprar comida, bebidas o deliciosos postres. Actualmente las capillas posas del atrio ya no existen, pero debieron estar situadas dentro o muy cerca de estos espacios. Lo único que quedó son los 2 arcos de entrada de la barda atrial que delimitó alguna vez el área. Otro sitio con pasado virreinal que no debes perderte es la casa donde vivió Cortés con Malintzin aquí en Coyoacán. Ella fue una nativa americana que desempeñó un importante papel en el proceso de conquista como su traductora y que llegaría a ser su mujer. Se dice que ella pidió que la casa fuera roja, por lo que es conocida como la Casa Colorada. Vivieron aquí entre 1521 y 1522, después se fueron a la capital. La casa ha sido restaurada, pero ha conservado sus muros que al parecer son los originales. La casa tenía un gran jardín donde el conquistador hizo construir lo que hoy es una pequeña pero muy bella iglesia con advocación a la Inmaculada Concepción y que es conocida como La Conchita. Fue construida sobre un antiguo altar tolteca hecho en las épocas en que Teotihuacán colapsaba, aproximadamente entre el 600 al 650 de nuestra era, o sea que tenía unos 900 años de antigüedad cuando lo destruyeron para hacer este templo encima. Esta primera edificación tuvo una remodelación en el siglo XVII. Está hecha con tezontle. Llama mucho la atención su bella y elaborada portada de estilo barroco, cubierta de rombos y motivos vegetales. Su entrada está enmarcada por un arco mixtilíneo que a sus lados tiene una columna estípite a cada lado, las cuales detienen una cornisa. Arriba 2 ventanas mixtilíneas y al centro un nicho vacío, también flanqueado por columnas estípites. Cuenta con 2 torres campanario de 2 cuerpos cada una. Con el tiempo el atrio que tenía esta pequeña iglesia se convirtió en una plaza pública. Queda aún la cruz atrial. Esta es una réplica, pues la original fue derribada en la Guerra Cristera. Esta plaza es llamada Plaza de la Conchita,
un bello y muy tranquilo espacio que te hará sentir un aire muy provincial y te alejará del ajetreo urbano. De este lugar se cuentan leyendas de apariciones por la noche. Una de ellas es la Llorona, que muchos piensan es la propia Malintzin, que se habría casado con Cortés en esta iglesia, y este al poco tiempo la abandonó, quedando una maldición a quienes se casen aquí. Su matrimonio será breve. Además se cuenta que se ven y se escuchan danzantes fantasmales toltecas, esto en relación al antiguo altar prehispánico. Una plaza similar en cuanto a tranquilidad es la de Santa Catarina, que surgió a partir de otra de las importantes iglesias que tuvo su origen también en el virreinato, cuando los frailes construyeron una capilla abierta con advocación a Santa Catarina, para que los naturales asistieran a las ceremonias religiosas. En el siglo XVII se le añadió una torre que se derrumbó en 1985 y se construyó otra en su lugar. Ya en los siglos XIX y XX se le colocaron rejas a los accesos. Su entrada tiene 3 puertas, 2 más grandes a los costados de una central. Arriba de esta hay un pequeño vitral de la patrona del templo. En lo que fuera el atrio de la iglesia está la plaza de Santa Catarina. En el pasado estuvo bardeada. Sería después de la Guerra Cristera cuando se derribó la barda y tomó la forma de plaza pública. Actualmente es un sitio muy agradable por su gran cantidad de árboles y jardineras con bancas de piedra. Tiene una estatua del escritor y periodista campechano Francisco Sosa. Otro pequeño templo religioso de la época novohispana que no debes perderte es la capilla de San Antonio Panzacola. El adjetivo de Panzacola se cree que se dio por la abundancia de lagartijas en esta zona. La edificación data de finales del siglo XVII o inicios del siglo XVIII, con una arquitectura barroca sencilla. Se desconocen datos precisos de su fundación, pero uno de los mitos que rodean la construcción es que aquí vivió una familia de contrabandistas, y en una revisión por parte de las autoridades virreinales se encomendaron a San Antonio de Padua para que los librara de una sentencia por sus delitos. Los inspectores no encontraron ninguna evidencia que los incriminara, por lo que a modo de agradecimiento le construyeron esta capilla a este santo. Llama la atención que es una construcción aislada, sin estar junto a otras, por lo que destaca a simple vista. A sus espaldas corre lo que era llamado el Gran Río de Coyoacán. Los frailes asignaron otro nombre con alusión a María Magdalena, por lo que desde ahí popularmente es llamado Río Magdalena, que desgraciadamente se ve ya contaminado por la actividad humana. Pero si algo se puede rescatar es que es uno de los pocos ríos vivos en la Ciudad de México hoy en día, ya que a principios del siglo XX aún había 51, en la actualidad la mayoría están entubados. El río es cruzado por el puente El Altillo, que data de alrededor de 1768 y que debió tomar su nombre de la hacienda de El Altillo, que perteneció a los marqueses de Aguayo. Esta parte de Coyoacán quedaría plasmada por el paisajista Eugenio Landesio en 1861. Coyoacán fue un lugar conocido por su verdor, sus haciendas y sus huertas, como nos describe Madame Calderón de la Barca en 1840. Esto dio lugar a grandes fincas y la llegada de personas de renombre. Coyoacán llegaría a transformarse en un refugio para artistas e intelectuales que vieron en esta población un lugar de descanso o una bella zona de vivir. El recorrido a estos y otros grandes puntos de interés turístico lo continuamos en este video que te invito a ver. Te deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Carlos y me despido. Hasta la próxima.